Bueno, buenas noches. ¿Qué tal? La vez pasada yo había avanzado un poco, un tanto desorganizadamente a mi gusto, respecto de algunos aspectos de la noción de energía, fundamentalmente para la física moderna. Energía que no puede dejar de ser pensada por fuera de lo que se llama el primer principio de la termodinámica, de la conservación de la energía. Principio aparte de que no solamente se limita a un episodio de la física, sino que es uno de los principios o el principio más fundamental de toda la física, del cual no se conoce ninguna objeción ni ninguna contradicción con los hechos experimentales. Tenía pensado comenzar con una cita de Lacan, como me parece que es muy pertinente a los fines de condensar las problemáticas en juego y que nos atañen a nosotros en tanto practicantes del psicoanálisis relacionadas a la concepción de la energía, es decir, para qué es necesaria una reflexión sobre la concepción de la energía en psicoanálisis, en la teoría psicoanalítica. Bueno, la cita es de televisión, la pregunta 4. Televisión, las preguntas hacía Jacques Alain Miller, ¿no? En televisión. Okay. Dice, la pregunta, digo. Desde hace 20 años que usted propuso su fórmula, que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Se le objeta bajo diversas formas. No son más que palabras, 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 palabras. Y lo que no se complica con palabras, ¿qué hace usted con eso? ¿Qué de la energía psíquica, o del afecto, o de la pulsión? Acá Lacan da unas vueltas, no da una respuesta directamente, y Miller insiste, consideremos primero la cuestión de la energía natural. Y ya con esto acá subrayen el término natural, porque adjetivar a la energía de esa manera vehiculiza toda una serie de problemáticas que justamente nosotros desde el programa de investigación de apertura estamos atacando, y aparte Lacan a lo largo de toda su enseñanza estuvo en contra de parangonar la energía como una noción solidaria de naturaleza. De hecho, la reunión anterior, si recordarán, yo trabajé un poco sobre, voy a retomar el ejemplo hoy, sobre el capítulo 4 de Richard Feynman, capítulo sobre conservación de energía, y las conclusiones eran exactamente opuestas, que la energía de ninguna manera podía ser una noción ligada a, lo digo de esta manera, en bruto a la naturaleza, que es una concepción muy abstracta. Bueno, ahora viene Lacan. La energía natural hace de matraz de ejercicios, matraz creo que es en química como los recipientes en los cuales se hacen la mezcla. La energía natural hace de matraz de ejercicios para demostrar que en ese punto también se tiene ideas. La energía es usted que le pone el gallardete de natural, porque en lo que ellos dicen se sobreentiende que es natural, algo de hecho para el consumo, en tanto que una represa puede retenerla y tornarla útil. Solamente ahí no es porque la represa haga de decorado en un paisaje que la energía es natural. Y ahora viene la parte que a partir de ahora me interesa más la cita. El que una fuerza de vida pueda constituir lo que se consume es una metáfora grosera. Acá voy a empezar a notar, porque fuerza de vida está entrecomillado en la traducción que tengo, que es la habitual, y puede estar haciendo alusión no solamente al, por ejemplo, pulsión de vida, todas las concepciones más ligadas a Freud, a los post-freudianos, sino también a una expresión conocida, muy conocida, que ya empiezo con mi letra horrible, pero bueno. Que se le atribuye a Leibniz, vis viva, fuerza viva. O sea,
en la misma elaboración del concepto de energía empiezan a surgir estos problemas respecto de qué estatuto darle a esta noción. No es aún hoy para nada sencillo poder delimitar qué es la energía y si corresponde justamente la pregunta, si es algo o no es nada. Bueno, continúo. El que una fuerza de vida pueda constituir lo que se consume es una metáfora grosera, porque la energía no es una sustancia, esto es, que por ejemplo se bonifica o que al envejecer se pone agria. Es una constante numérica que para poder trabajar necesita el físico encontrar en sus cálculos. Trabajar de manera conforme a lo que de Galileo a Newton se fomentó de una dinámica puramente mecánica, a lo que constituye el núcleo de lo que se llama más o menos propiamente una física, estrictamente verificable. Sin esta constancia, que no es más que una combinación de cálculo, no hay física. Se piensa que los físicos son cautelosos y que ordenan las equivalencias entre masas, campos e impulsiones para que resulte una cifra que satisfaga el principio de conservación de la energía. Es decir, acá está atacando el prejuicio de que los físicos son los que se dedican a abordar una realidad natural ya dada y que aplican simplemente instrumentos de medida a eso ya dado. Eso es lo que está atacando acá Lacan en este párrafo. Todavía es necesario que pueda plantearse ese principio para que una física satisfaga la exigencia de ser verificable. Es un hecho de experiencia mental como se expresaba Galileo. Y ahora viene la parte sobre la que hoy me voy a centrar un poco más en la exposición de hoy. O para decirlo mejor, la condición de que el sistema sea matemáticamente cerrado prevalece aún sobre la suposición de que sea físicamente aislado. Acá. Bueno. ¿Por qué me voy a centrar sobre esta parte de la cita? Pues me parece fundamental. No sé si recuerdan el ejemplo del capítulo 4 de Feynman, más o menos lo recuerdo. Él trabaja sobre los famosos 28 cubos de Daniel el Terrible y de que esos 28 cubos están combinados en una habitación. Va desarrollando diferentes aspectos de ese ejemplo y en un momento dado, esto no hace falta que... Y en un momento dado dice, un día la madre entra y encuentra en vez de 28 cubos, por ejemplo, 26 cubos. Pero resulta que mirando bien, la ventana estaba abierta y había 2 cubos que estaban por fuera de esa habitación. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se trabaja en física, lo que en rigor vale o cuenta es que se pueda delimitar una porción del espacio tal que pueda pesquisarse cuando hay intercambios de energías con el entorno. Y es a partir de ahí que se puede hablar de una constancia, es decir, no hay una porción del espacio aislable per se, es decir, que no tenga, o por lo menos con las cuales trabajan los físicos, siempre hay intercambio de energía o de elementos, para decirlo de una manera más amplia, con el exterior. Y eso es un principio matemático, es la posibilidad matemática de trabajar con ciertas porciones del espacio que susceptibles de matematizarse, que en realidad todo se matematiza. Tenía pensado, hoy la verdad que no estoy del todo organizado en cuanto a cómo voy a exponer, porque tengo más que nada problemas que transmitirles y no tanto respuestas. Cuando me metí a investigar este tema no tenía mucha idea de en qué me estaba metiendo, básicamente, porque eso. Pero me parece que la primera parte de mi exposición, la vez pasada, yo me dediqué a, por ejemplo, hablar de energía oscura, de energía del vacío, es decir, todas concepciones de la energía modernas, siglo XX, física cuántica y sus ulteriores desarrollos en electrodinámica cuántica con Richard Feynman, Tomonaga, etc.
conclusiones, se han llegado a concluir respecto de las aplicaciones de esas teorías, que el vacío, tal como se lo entiende en física, no es inocuo, es decir, que a partir de ciertos estados de vacío es admisible la aparición de determinadas entidades, tales como materia o energía. Y me pareció pertinente en función de la concepción del agujero que tiene Lacan, plantear que, bueno, en física hoy por hoy los estados de vacío operan y tienen efectos en... Sí. ¿Qué vacío? ¿Qué vacío? Vacío es una gran pregunta. En rigor, vacío en física no tiene una definición exacta. Básicamente, cuando un físico observa por ejemplo, un telescopio, ahí donde no detecta nada en principio, eso se llama vacío. Es decir, vacío es donde nuestros... para sí. mejorar tu sí. correcta, pero para mejorarla, ajá, sería donde con el telescopio no observa nada, sí. y con el detector Geiger tampoco. Ah, ok, sí. Porque somos tan sustancialistas que creemos que vacío es que no haya ninguna partícula chiquitita de arena, chiquitita, si no hay ninguna partícula, pero si se detecta energía ya no es vacío. Quiere decir que vacío es aquello de cuando nuestros aparatos no registran ni sustancia ni energía. Si hay una onda ya no es vacío. Claro. Pero eso es en función de la sensibilidad del aparato. Sí. Es concebible que mañana haya un aparato el doble de potente, que donde no se registraba nada de energía, se registre. Una energía mucho más débil, pero que seamos capaces de registrarla. O sea, no es nada en sí mismo. Es operador dependiente la idea de vacío. Vos decís que genera algo, el vacío genera... Sí, en rigor, en mecánica cuántica, un estado de vacío en sí mismo es inconcebible. ¿Por qué? Porque un estado de vacío, es decir, inocuo, o sea que no pase absolutamente nada ahí, implicaría que se pueda, respecto de un estado físico, decir que no hay... que el momento, digamos, lineal y que la posición sean exactas a cero, y eso estaría violando el principio de incertidumbre de Heisenberg, con lo cual siempre se tiene que admitir que aún en estados de vacío hay, y lo dicen de esta manera, yo lo encontré en varios físicos de esta manera, partículas virtuales entrando y desapareciendo de la existencia, y en algunos casos existe la probabilidad de que a partir de ese movimiento, de esas fluctuaciones cuánticas se denominan, surja algo. Es decir, de hecho hay hipótesis sobre el Big Bang respecto de esto, ¿no? Pero bueno, no me quiero meter sobre eso. No. A ver por dónde estaba. Bueno, les decía de que yo la vez pasada me había metido más que nada con la parte física, pero el título de mis presentaciones es La energía física, modelo del agujero para Lacan, y del agujero no hablé absolutamente nada. Es decir, entonces hoy voy a tratar de avanzar un poco sobre la concepción del agujero de Lacan, limitándome porque en Lacan aparece en un montón de ocasiones, y no estoy en condiciones de poder decir de que siempre de la misma manera, pero en el contexto de las clases que estoy trabajando, es decir, seminario 13, clase 2, fue la vez pasada cuando está la referencia al capítulo 4 de Feynman, y hoy con el capítulo 3, en donde ya Lacan se mete con cuestiones de lleno en topología de superficies, y en donde empieza a trabajar la noción del agujero ligada al teorema de la curva cerrada de Jordan, o línea cerrada de Jordan. Antes que eso, antes de ponerme a trabajar sobre eso, me parecía pertinente hablar un poco sobre sobre un prejuicio que tenemos que atacar, que no es tanto matemático, sino sobre lo que implica. Ahora vamos a ver cómo me sale esto acá.
En la clase, voy a anotar, clase 3, Lacan hace una crítica, y bueno, es una crítica que sostiene en varios lugares de su enseñanza, a el espacio, o sea, a sostener nuestras concepciones teóricas en un espacio 3D. Y me pareció pertinente que en el contexto de una presentación sobre la energía y sus relaciones con una noción trabajada topológicamente, criticar esto. Voy a hacer un eje de coordenadas acá. Coordenadas cartesianas. Bueno, no voy a poner referencias. A sacar. La esfera. Es decir, Lacan en ese capítulo dice, por ejemplo, que la esfera no es susceptible de habilitar un corte que revele algo estructural referido al sujeto en psicoanálisis. Y critica la concepción de la esfera como así como canon, como metáfora canon de la concepción del sujeto. Una esfera que divide al espacio, digámoslo, entre R2 en un exterior, vamos a poner acá exterior, y la parte de adentro, bueno, obviamente, es decir, encierra espacio, lo que se llama en topología encierra espacio. Justamente la concepción del sujeto que va a sostener Lacan en el contexto de estas clases, ligado a la superficie de la banda de Möbius, no habilita, o sea, limita espacio pero no encierra espacio, es una superficie que se llama abierta. ¿Por qué me pareció pertinente esto? Porque cuando empecé a investigar el tema de la esfera, el tema de la esfera, bueno, en principio Freud sostiene una concepción del individuo en tanto esfera. Él no lo llama esfera, sino lo llama huevo, lo cual es más biologicista todavía. Estuve leyendo un libro de Jorge Wagensberg, se llama La rebelión de las formas. Es biologicista al mango, no se lo recomiendo para nada, pero me habilitó a pensar un poco sobre por qué el huevo del individuo. Podría, ya que no se estaba refiriendo a un huevo, podría haber hablado de la esfera del individuo. ¿Por qué el huevo del individuo? Y me pareció, porque es netamente darwiniano, pero bueno, paso a paso dice, respecto de la esfera, el capítulo se llama La esfera protege, lo cual ya es un indicador muy importante respecto de qué concepción del sujeto, ¿cómo es la protección antiestímulo? No me acuerdo. Bueno, la protección. Dice, lo que se produce en un volumen interior, dice, volumen, es trabajando con volumen, o sea 3D, lo que se encierra, lo que se produce en un volumen interior, calor, materia, información, etc., sale al exterior atravesando una superficie, o inversamente lo que entra desde el exterior atraviesa una superficie para repartirse por un volumen interior. Si esa superficie frontera es mínima, entonces el flujo entre el interior y el exterior se ralentiza. ¿Qué quiere decir? La esfera físicamente es la superficie mínima que encierra un volumen dado. Eso hace que el intercambio entre el interior y el exterior se facilite, es decir, sea más, es una concepción económica en ese sentido. ¿Por qué sí. se facilita? En principio porque, por ejemplo, doy un ejemplo mundano. Cuando uno se acuesta y tiene frío, ¿cuál es la posición a la cual uno tiende? A acurrucarse. ¿Por qué? Porque ahí nuestro cuerpo, nuestra superficie corporal se está achicando, o sea, estamos abarcando el mismo volumen interior en un espacio menor.
por eso es que económicamente conviene, porque se distribuye la energía en un espacio menor. O sea, en ese sentido lo estoy trabajando. No sé si te doy una respuesta, no es una respuesta técnica ni la que te daría alguien preparado en estos temas. Recomendable. Pero, porque me parece de que si queremos... La explicación de por qué las poblaciones que viven en los Árticos son de muy poco tamaño. Ah, claro. Sí, de hecho... No las poblaciones, no los esquimales. Sí. Los son más calientes. De hecho, los... De hecho, los iglú, la forma es una forma esférica para conservar mejor el calor en el medio interior. Básicamente menciono esto porque es sobre esta concepción sobre la cual Lacan se va a oponer durante toda su enseñanza. Es decir, de que haya un interior, un mundo interior que hace el mundo adentro, dice, no me acuerdo en qué texto ahora, pero que hace el mundo adentro. Bueno, vamos a... ¿Qué hora es a todo esto? Bien. Eso a nivel físico. También a nivel intelectual, la esfera ha acaparado el interés occidental de una manera sorprendente. Estuve leyendo a Borges La esfera de Pascal, léanlo, es una cosa extraordinaria. De ahí extraje una cita de Parménides que no lo encontré, no sé en qué texto de Parménides está, pero dice lo siguiente: el ser es semejante a la masa de una esfera bien redondeada, cuya fuerza es constante desde el centro en cualquier dirección. Esa es una propiedad de la esfera. Todos los puntos de la superficie de la esfera equidistan del centro. Es también justamente por ese motivo por el cual Platón habla de la esfera como la buena forma, y en rigor casi todos los pensadores occidentales, por lo menos desde la Grecia clásica hasta ahora, han trabajado la esfera como la forma perfecta. En el caso de Platón lo trabaja por un lado como un ente inteligible, pero a su vez en el Timeo dice que respecto de los planetas, es decir, no sé si en ese cabe decir mundo supralunar, porque ya ahí estamos hablando específicamente de Aristóteles, pero dentro de lo que es su especie es lo más cercano a la perfección de lo inteligible, la esfera. Es decir, participa de una manera mucho más el concepto de participación de lo sensible en lo inteligible en Platón es importante, y dice que los planetas participan mucho más cercanamente a la idea o a la forma, es otra traducción de Eidos, esférica. Es decir, cuando nosotros trabajamos con un modelo interior-exterior, lo que estamos haciendo es, sepámoslo o no, mantener una concepción que nos trasciende y que se transmite, no se sabe bien, o por lo menos es muy difícil delimitar cómo se transmite, a través de la lengua, a través de un condensado de sentido común. La verdad es muy difícil decir cómo se transmite, pero se transmite un saber, y es un saber que no es en sí mismo, es decir, no es algo sobre lo en sí, sino que es una concepción. Para esto tenía una cita, esperen que la encuentre. En el seminario 23, refiriéndose a la forma, es la clase del 18 de noviembre del 75, Lacan dice: viene de hablar de es preciso que haya en el significante algo que resuene, que el cuerpo, para que digamos que las pulsiones son el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir, viene de ahí. Y después dice: mor geométrico, a causa de la forma
cara a Platón, el individuo se presenta como es, arruinado. Y ahí utiliza una palabra, aparece entre paréntesis una palabra que es foutu, no sé qué es, pero dice, se presenta como es, arruinado, como un cuerpo, y este cuerpo tiene una potencia de cautivación que es tal que, hasta cierto punto, habría que envidiar a los ciegos. ¿Cómo es que un ciego, en tanto se sirva del braille, puede leer a Euclides? Lo asombroso es esto, que la forma no entrega más que la bolsa, o si quieren, la burbuja. Decir bolsa, decir burbuja es básicamente hablar de la esfera. Según entiendo, digamos, es exactamente lo mismo. Bueno, esto también es una concepción de lo imaginario muy fuerte en Lacan a partir de los años 70 y en este seminario en particular, que es la cautivación que produce el cuerpo como en tanto bolsa. Es decir, ahí empieza... Es decir, ahora bien, entiendan, no sé si me estoy explicando bien, ¿por qué esto encerraría un espacio que sería 3D, un volumen? Si yo digo, le doy información sobre un punto que está aquí adentro, para poder hacerme entender y que alguien localice ese punto, tengo que dar mínimo tres datos: altura, esto y esto sería una dimensión acá, otro eje de coordenadas, sería altura, ancho y largo. En ese sentido estamos trabajando en 3 dimensiones. Quería aclarar eso. El tema está que un modelo así, cuando se lo trabaja matemáticamente, se puede trabajar topológicamente sobre una esfera. Es más, la esfera es el objeto matemático que más se ha trabajado en matemática. Ahora bien, vehiculiza toda una serie de prejuicios respecto de lo que implica la concepción del hombre y del individuo, es decir, de que estamos dotados de un interior y de que ese exterior nos proporciona de ciertas cualidades, es decir, de ciertas, en este caso, energía, es decir, que la energía viene del interior. Ahora me voy a meter más que nada con lo que se llama la curva cerrada de Jordan, que es el modelo con el cual Lacan trabaja acá en el seminario 13, la clase 13, sobre el agujero. Sí. No. ¿Esto va? Va. Ahí salió. No entendí sí. si vos estás relacionando la tridimensionalidad de la esfera con el adentro y el afuera, es decir, el interior y el exterior. Sí. Porque una superficie no topológica que está en 2 dimensiones no también no la esfera es bidimensional, también es 2 dimensiones. Por eso mismo digo, digamos, porque lo único que cuenta es lo que encierra espacio. Lo que pasa es que el espacio que encierra es un volumen 3D. Claro, está bien, pero digo, el problema interior-exterior, adentro-afuera, que causa una superficie como la esfera, no, te pregunto, Sí. No sé si tiene que ver con la tridimensionalidad, sino justamente con el hecho de que es una superficie cerrada que puede delimitar eso, pero no por un volumen. En rigor, yo creo que sí, es decir, el volumen en tanto término técnico que se puede trabajar matemáticamente no es lo que me interesa. Lo que sí me interesa es que un modelo topológico como el de la esfera vehiculiza, favorece toda una concepción de lo humano ligado a lo que separa un interior de un exterior, que no se limita a lo que se ha trabajado matemáticamente sobre eso, sino que viene desde ya una tradición occidental muy fuerte. Y además porque la esfera es una forma que en la realidad, por decirlo de alguna manera, se presenta mucho.
¿Por qué? Porque favorece la existencia de un montón de entidades físicas. Es decir, la esfera es un modelo que tenemos incrustado de algún modo. Entonces estoy tratando de atacar eso. Bueno, no sé si te respondí o no con lo que dije. Sí. No se lo... hay superficies que por sus características propias se comportan de alguna manera en un espacio 2D, de otra manera un espacio 3D y de otra manera un espacio 4D. Por ejemplo, la botella de Klein, la superficie de Klein, es imposible de ser sumergida en el D3, pero perfectamente posible en el D4. Uno podrá decir, ¿qué es el espacio? El espacio de 4 dimensiones tiene la misma estopa que el espacio de 2 y que el de 3. Son constructos matemáticos, ideas matemáticas que no tienen nada que ver con la intuición. Con lo cual, hay una... Respecto a la esfera. La esfera es una superficie, en eso habría que corregirte, porque me parece que confundías la célula biológica con la esfera topológica. La esfera topológica, el cierre entre interior y exterior es absoluto y no hay pasaje posible de adentro a afuera. Lo que vos decías es en biología y ahí se confundía la superficie con la membrana. Hay membranas permeables y membranas impermeables. Las superficies son todas impermeables. Pues la definición de superficie, no se tendrá que probar nada. Y vos habías la superficie respecto de la esfera sería la superficie en sí misma, la superficie de separación entre el adentro y el afuera. Sí, el ejemplo que estamos es 0. Con lo cual, en sí misma la superficie es 2D. Ahora, las superficies pueden adquirir distintas formas de existencia. Una forma de existencia de las superficies es esfera. Claro, pero por eso, la pregunta sería, bien formulada. La esfera existe en el espacio 2D también. Por eso, el problema del adentro y de afuera no es propiamente un problema de la tridimensionalidad. Eso es lo que yo estoy tratando de concluir. El problema que está tratando de atacar Fede, que es... Si con el círculo bastaría para plantear adentro afuera. Con una superficie cerrada, como la... No volumen. No volumen. Sí, claro. Adentro y afuera en un plano. Sí, por eso se puede plantear con eso, bidimensionalmente. Claro, por supuesto. La esfera en su modo tridimensional, claramente, imaginariamente produce el efecto adentro y afuera de un modo... No, es evidente. No es imaginario, es cerrada. Es cerrada por eso, pero entonces... la idea del adentro y del afuera, de lo interior y lo exterior, digamos, no implica necesariamente una superficie de 3 dimensiones. Eso es, Las superficies no son de 3 dimensiones. Son dos. Esa superficie que llamamos esfera, puede habitar perfectamente en el espacio 2D. Claro. No es un problema de volumen. Sería una fórmula numérica. Esa es una existencia en el espacio 2D. Si hiciéramos el diagrama del cuadradito con flechitas, sería como el juego de los avioncitos de tipo Pac-Man. Cuando salís por la izquierda, entras por la derecha. La pantallita tipo Pac-Man, tipo avioncito de los videos. Salen por la izquierda y entran por la derecha. Eso es lo que ocurriría en el diagrama de la esfera. Si das toda la vuelta, ¿no? Pues en la esfera tridimensional. En el plano ocurriría eso, o sea, igual estaría la superficie encerrando algo, pero también ocurre en el toro, pero de otra manera, porque de un modo das una vuelta entera, de otro no das una vuelta más cortita por el agujero, pero bueno, el toro también es cerrada, el toro también es una superficie cerrada, la base de medio es una superficie abierta. Buenísimo todo lo que surge. No, es verdad, me había confundido por un lado lo que es la esfera como objeto matemático topológico y
una entidad como lo que sería una célula o un planeta, o lo que sí admite ahí ya un intercambio de sustancias. Básicamente, yo lo que quería plantear con esto es que Lacan ataca todo lo que sean modelos matemáticos que impliquen encerrar espacio interior, que no habilite lo que sería la abertura en ese sentido. Bueno, ahora me voy a meter con voy a borrar esto, con el teorema de la curva cerrada de Jordan. Y acá me quiero... En principio, una breve introducción. El teorema de la curva cerrada de Jordan es muy peculiar en matemáticas, porque su enunciado puede ser entendido por todo el mundo, aun cuando no tenga ningún tipo de formación matemática. Ni bien uno lo lee, parece que es hasta lógico, obvio, pero cuya demostración matemática es tremendamente compleja. Después lo que voy a tratar de hacer es articular por qué el agujero, como curva cerrada de Jordan, la energía puede ser modelo de eso, la energía en la física moderna. El enunciado del teorema dice así: toda curva cerrada y simple, y acá pongo la letra C, o sea, la curva cerrada y simple, acá vamos a mencionarla. Toda curva cerrada y simple C divide al propio R2, o sea, al plano, en dos conjuntos disjuntos. Por un lado, lo pongo acá adentro para y por el otro lado, vamos a ponerle prima, cuya frontera común es la curva, o sea, es esto, C, la curva, esto. Además, no sé qué letra, vamos a poner una letra común del alfabeto para facilitar. Además, A es acotada, se denomina interior de C, y esto, vamos a poner A', es no acotada, se llama exterior de C. Es decir, este es el enunciado del teorema. Una curva cerrada divide un plano en dos partes. Es tanto quilombo por esto. Bueno, el teorema, vamos a poner un poquito de historia. El teorema de la curva de Jordan fue enunciado por un matemático, Camille Jordan, a finales del siglo XIX, en una serie de libros, cursos de análisis. El mismo Jordan, cuando publicó la demostración, se confundió, no había dado la demostración correcta del teorema. Y en 1905, unos años después, aparece una demostración correcta del teorema que se debe a otro matemático que se llama Oswald Veblen. Y después aparece, más adelante hay un matemático muy importante que es Brouwer, que propuso una generalización n-dimensional. ¿Qué implica esto? Que eso puede funcionar en espacios de X cantidad de dimensiones. ¿Por qué menciono a este Brouwer? Porque en la clase 3 del seminario 3, en un momento dado, cuando Lacan está trabajando la noción de agujero, dice: como hace falta que avance, no haré más que una alusión rápida al hecho de que Mr. Brouwer, personaje considerable en el desarrollo moderno de las matemáticas, demostró este teorema topológicamente. Topológicamente es el único que nos da el verdadero fundamento de la noción de centro, una homología topológica. Son dos figuras cualquiera, no tanto provistas de un borde, que pueden ser por deformación de ese borde demostradas homeomorfas. En otros términos, si ustedes tomen un cuadrado, es topológicamente lo mismo que este círculo. Por eso yo de esta forma, porque pues de cualquier forma puede ser cuadrado, circular, puede ser inclusive cosas muy estrambóticas. Hay un libro, Matemáticas para divertirse, de Martin Gardner, en la sección de acertijos topológicos, justamente trabaja sobre el teorema de la curva cerrada de Jordan, y ahí es donde
mete por ejemplo, bueno, ahí ya me le pifié. Sí, un desastre total. Esperen un toque, que ahí sale. Vamos a ponerlo acá. Sí. Ahora voy a leer un poco sobre qué implica la definición de una curva cerrada. Pero si uno marca un punto, por ejemplo, o delimita un punto, ¿cómo saber si ese punto está dentro o afuera? Acá por ahí es un ejemplo muy sencillo porque no, pero hay ejemplos que esto puede ser del tamaño de todo este edificio y puede estar con todas las multitudes de curvas que ¿cómo saber cuando un punto está dentro o afuera? Ese era el acertijo topológico de Martin Gabner. Ahora voy a trabajar un poco sobre eso. ¿Qué es una curva cerrada? Una curva diferenciable en R2 es cerrada si el origen y el extremo de la curva coinciden. Doy una definición así muy llana de lo que es una curva cerrada. Y una curva cerrada y simple, que es como una curva cerrada de Jordan, quiere decir de que su origen y su extremo coinciden, y aparte de que no tiene auto-intersecciones. O sea, la curva de Jordan es una curva cerrada y simple, diferenciable en R2, es decir, que en R2 es un plano, se puede distinguir, es decir, divide al plano, que implica que cualquier superficie puede deformarse sin romperse hasta convertirla en una circunferencia. Como vengo de tiempo, corte transversal. Hay otra definición paralela que me parece importante, porque para poder delimitar el interior y el exterior de una curva cerrada de Jordan es necesario saber qué es el corte transversal. Es decir, un corte transversal sobre una superficie, como dice acá, se dice que una recta corta transversalmente una curva en un punto cuando la recta no es tangente a la curva en dicho punto de corte. Parece complicado, pero lo que quiere decir básicamente es que si una recta corta en una tangente, por ejemplo ahí, digamos, sobre un punto, y la recta sigue para este lado y sigue para este lado, eso no es un corte transversal, no implica un corte transversal. Cualquier recta para cortar transversalmente a este objeto unidimensional debe atravesarlo, digamos, así rápidamente. Definición, habíamos hablado del conjunto A y del conjunto A', voy a trabajar sobre este cosa. Delimitamos un punto y sobre ese punto trazamos una semirrecta, es decir, desde este punto en una sola dirección hacia el infinito para un lado. Esa es semirrecta, recta sería, se extienden al infinito de un lado y del otro. Ahí se atraviesa. Si desde el punto desde el cual trazamos la semirrecta, esa semirrecta atraviesa, corta transversalmente a la curva en un número impar de ocasiones, quiere decir que el punto estaba en el interior. Esa es una propiedad topológica que permite delimitar lo que sería, y cuando digo interior o exterior me refiero a los puntos delimitados dentro de lo que sería la curva, es decir, los que caen dentro del conjunto. Es una operación abstracta, de lo que estamos hablando, es una operación abstracta. Y bueno, si nosotros trazamos una semirrecta desde acá, y esto se extiende hasta el infinito, van a ver que está afuera y corta transversalmente sobre dos puntos. O sea, eso es lo que nos permite delimitar cuando un punto está en el interior o el exterior. Ahí la que hiciste a la derecha lo que podés hacer tapando con papeles, ¿viste?
Tapar con 3 o 4 papeles Sí. la figura y lo que queda en el medio marcar al azar un punto y lo podés ver así, el láser es así. Sí. Y hacer una figura como la que hizo Fede ahí, que un círculo todo apoyado. Tapás el perímetro, digamos, con papeles para que quede algún centro, y ahí marcás un punto y usás lo que dijo Fede, contás cuántas líneas cruzás, si es un número impar afuera y un número par está adentro. Al revés. Si es un número impar está adentro y si es un número par está afuera. También se puede decir que para poner en contacto la relación el punto de adentro y el punto de afuera, siempre hay que atravesar el borde. Hay que atravesar el borde. No hay forma de poner en contacto sin atravesar. Es otra forma de referirse también a un problema. Jordan no dice nunca la Lacan, ¿no? Jordan, sí. No dice nunca línea cerrada de Jordan, curva cerrada de Jordan, eso no dice nunca. No, aparece el Jordan, el apellido, y sí. No sé, creo que sí, No sé, no, ahora en este momento, porque en esta clase no, seguro que no. Y en ese seminario me parece de que si no dice línea o curva cerrada de Jordan, utiliza una expresión muy similar, creo, No te sabría. A ver. Hay otro teorema y sobre esto estoy haciendo un desarrollo porque me parece, porque a veces yo creo que Lacan va como dejando pistas en diversos lados y cuando uno las va juntando se va armando como una especie de sistema que a priori uno no sabía que estaba en la enseñanza de Lacan. Este teorema de la curva cerrada de Jordan, que yo apenas lo mencioné acá con esto, implica o depende de otro, que es el teorema del punto fijo de Brouwer. En el 9 aparece la curva cerrada de Jordan. Sí, ¿hay una pregunta? Un comentario de Karina que dice que en el seminario 10, aula 10, trabaja este tema llamando a los círculos reductibles e irreductibles según las distintas superficies. Está trabajando el problema del agujero en el todo. Sí, pero la verdad que no conozco esa referencia, pero sí, es muy posible que esté hablando de la... Si pasa por un agujero no es reductible. Sí. No se reduce un punto. Hay un teorema que se llama teorema del punto fijo de Brouwer. La historia es bastante, me parece que es útil, digamos, para poder pensar estos temas. Dice: uno de los protagonistas del desarrollo de la topología durante el siglo XX y finales del XIX fue Poincaré, al cual no se le atribuye el haber creado la topología. Eso recae sobre Gauss, Bolshoi y el ruso, que no me acuerdo el apellido en este momento, Lobachevsky, pero sí tuvo un desarrollo, tuvo un protagonismo muy muy importante. Trabajando un problema cosmológico, el famoso problema de los tres cuerpos, Poincaré desarrolla una reflexión, no sé si llegó a ser un teorema, análogo al punto fijo de Brouwer. ¿Por qué digo punto fijo de Brouwer? Porque el punto fijo de Brouwer es fundamental a la hora de poder demostrar el teorema de la curva cerrada de Jordan. Y me interesa el desarrollo histórico. Dice: ¿qué puede decirse en general de las trayectorias de una superficie animada por una corriente constante?
Poincaré descubre que la respuesta reside en lo que hoy se llaman las propiedades topológicas de la zona que contiene la trayectoria. Es decir, lo que anima las trayectorias de una superficie animada por una corriente constante no son las cualidades de esa corriente constante, sino son las propiedades topológicas de la superficie. Eso me parece fundamental a la hora de pensar el agujero en relación a la concepción energética. Eso me parece que... Dice Poincaré, bueno, y sigue. Si es una zona compacta, subraye un compacta porque acá Lacan después va a tener un trabajo es muy complicado trabajar sobre espacios compactos en topología, pero es una noción específica, ¿no? Y es una noción que me parece que está ligada a la concepción de gozo que tiene Lacan sobre el seminario 20, tengo un par de citas, sino también como la posibilidad de trabajar como con el agujero, es decir, clínica del agujero se podría decir, y clínica de la holofrase, tomando a Alfredo, digamos, dice, si es una zona como caso clínico. ¿Cómo? No, estructuras clínicas, volumen 1. Estructuras clínicas. Dice, si es una zona compacta, cerrada y acotada, entonces la trayectoria de la corriente constante, que no estamos hablando de ningún fluido, sino de flechitas poniéndolo sobre una dirección de manera constante, es eso la corriente constante. Entonces la trayectoria o bien se inmoviliza o bien se acerca de más en más a un bucle que recorre indefinidamente. Poincaré va más lejos aún. Si la zona definida es de la misma naturaleza que un disco, como en el caso de la taza de café, existe necesariamente un punto fijo. Este punto fijo es invariante por todas las funciones que a cada punto de la superficie original asocian su posición al término de un periodo t. Bueno, me parece interesante este ejemplo por diferentes aspectos. Por un lado, porque una de las ventajas de trabajar topología es que se logra un acceso a objetos fundamentales en matemática, cuando todo lo que puede ser deformado, todo lo que puede ser cambiado, se deja a un lado, que es lo que permanece invariante de un objeto matemático. En ese sentido la topología es fundamental en el estudio de los diferentes objetos matemáticos. Y también porque acá aparece el teorema del punto fijo. Una de las demostraciones del teorema del punto fijo es mediante el teorema de la bola peluda. Es decir, vos tenés la bola peluda y si hay una corriente constante sobre esa superficie siempre va a aparecer lo que se llama el remolino. Sería algo así. Acá. Todo va a parar acá. Así. Digamos. Un poco de tiempo. Después, continuando, en geometría diferencial, no sé ni qué es eso, pero me interesa, aparece esto. El teorema de Stokes implica directamente el del punto fijo de Brouwer por las funciones de clase. Es decir, aparece otro término más utilizado por Lacan, que es el teorema de Stokes. El teorema de Stokes, Lacan lo menciona en posición del inconsciente, y me interesa mucho sobre la manera en la cual lo trabaja. Viene trabajando el ejemplo de la laminilla, el ejemplo del libido como laminilla. Hay un problema, vos sabés que Lacan corrigió el teorema, sí, como figuran los escritos. Ajá, lo noto. Los escritos no lo pusieron. Manejando de los escritos está mal. Ok, a ver. No de los Sí. escritos, de los escritos.
Lacan corrigió la fórmula, claro, al reeditar los escritos. Ajá. Y cuando en los escritos, obviamente, sí, toda esa parte la dejaron de lado, así que tenés que tener cuidado. Si estás citando de los escritos, es un error de edición. Estaba así, acá sí aparece la fórmula del teorema de Stokes, que cuando busqué el teorema de Stokes, esa fórmula no coincidía con la que aparece acá. Pero como no entiendo la fórmula, no voy a trabajar. No, me interesa cómo viene el tema. Dice: y para seguirle los pasos al Aristófanes del banquete, más arriba evocado, recordemos su animal de 2 espaldas primitivo en el que se sueldan unas mitades tan firmes al unirse como las de una esfera de Magdeburgo, las cuales, separadas en un segundo tiempo por una intervención quirúrgica de los celos de Zeus, representan a los seres hambrientos de un inencontrable complemento que hemos llegado a ser en el amor. Al considerar esta esfericidad del hombre primordial, tanto como su división, es el huevo lo que se evoca. Acá hay una crítica prácticamente directa a Freud, que es el modelo con el cual trabaja Freud. Y tal vez se indica como reprimido después de Platón en la preeminencia concedida durante siglos a la esfera en una jerarquía de las formas sancionadas por la ciencia de la naturaleza. Eso es lo que yo estaba tratando de atacar cuando mencionaba la esfera, ¿no? El modelo de la esfera como preeminente en la concepción del hombre. Después viene todo el desarrollo sobre la laminilla, que es el objeto ultraplano, y dice... Lo salteo eso porque es bastante amplio. Dice: la referencia a la teoría electromagnética y concretamente a un teorema llamado de Stokes nos permitiría situar, bajo la condición de que esta superficie se apoye en un borde cerrado, que es la zona erógena, la razón de la constancia del empuje de la pulsión sobre la que Freud insiste tanto. Es decir, si nosotros seguimos el desarrollo de lo que vengo diciendo, la corriente constante no se debe a un esfuerzo de una sustancia biológica o de la que fuere, sino a una propiedad topológica de una superficie. Y una propiedad topológica de una superficie es un elemento matemático y abstracto. Eso me parece interesante. Y aparte, también me interesa subrayar esto del borde cerrado, es decir, para poder trabajar sobre un modelo energético se necesita de un borde cerrado, es decir, de algo. Yo pensaba, y acá no sé si me estoy yendo al Joraca, pero permiso, borro esto, me estoy yendo de mambo, pero en esto pensaba básicamente. En el esquema R, no sé si esto es pertinente o no, y en el esquema I, que es los bordes abiertos, digamos, ahí pongo los bordes. Bueno, no me acuerdo muy bien cómo, pero digo, o los bordes abiertos o los bordes cerrados, es decir, cuando algo está acotado se puede trabajar con un modelo con la zona erógena freudiana, que Lacan lo trabaja como el agujero, no como el borde que recibe estímulos del interior o del exterior, sino como el agujero topológico. Es decir, cuando aparece esto en la estructura hay una tendencia a la infinitización, es decir, no se puede determinar qué es lo... no se puede determinar, y acá... Es decir, esa tendencia a la infinitización, ya lo que viene de afuera, toda esta confusión psicótica cuando la voz se le aparece desde el exterior, ya hay una pérdida, si se quiere, de la realidad en tanto fantasma, en tanto que delimita. Esto que Lacan marca acá, que para Lacan básicamente el principio de realidad es un principio de fantasma colectivo, es decir, es algo que se sostiene cuando uno dice me fui a tal lado, me fui a tal lado, es decir, eso es un fantasma, es decir, cuando aparece algo que no cierra dentro de lo que es lo esperable, dentro de un cierto límite, como por ejemplo un delirio, cuando uno se pregunta, ¿pero te parece a vos que te pueden estar siguiendo de la Interpol hace 40 años? Ahí es donde aparece algo que se supone no es compartido, es decir, no es delimitado por terminar. Es decir, esto tiene aplicaciones
dentro de lo que es las estructuras clínicas, me parece, dentro de lo que es la psicopatología psicoanalítica. ¿Qué hora es hacer todo esto? Menos cuarto, 5 minutos más. Ahora bien, ¿por qué esto se tendría relación con la energía? Cuando trabajé el ejemplo del capítulo 4 de Feynman, Feynman había establecido de que primero que la energía era una operación matemática abstracta. En ese sentido hay una coincidencia plena con respecto a, a esto a los modelos topológicos con los cuales Lacan trabaja la noción de agujero, es decir, es una operación abstracta y dentro del campo de las matemáticas. Y segundo, cuando operamos con la noción de energía es necesario poder delimitar matemáticamente los intercambios que se pueden dar entre un interior y un exterior, es decir, la delimitación interior-exterior en física implica una operación matemática que delimite un espacio físico y se trabaja sobre eso, es decir, no se cierra una porción del espacio per se. Con lo cual, esto también me parece importante, porque el modelo del agujero implica un modelo de interior y exterior, es decir, delimitar una frontera y esa frontera divide un espacio, es decir, es otra operación matemática. Me parece que por ese lado y por esa vía va la... porque Lacan establece que su modelo del agujero puede llegar a ser la energía en la física moderna. Otra cosa más es que el objeto de la ciencia para Lacan se caracteriza por ser faltante, es decir, el ejemplo de Feynman, los 28 cubos, pero sin los cubos, es decir, la energía sería la constancia de los 28 cubos, pero no hace falta referirse a los cubos, a un objeto, para poder sostener este principio y para poder implementarlo. En este sentido también nosotros estamos trabajando sin necesidad de referirnos a ningún objeto material ni a ninguna cualidad. En esta clase, la clase 2 del seminario 13, Lacan dice que la cualidad, estamos pegados, trabados con el tema de la cualidad, es decir, pensamos que la energía es lo que mueve, es la impulsión, es la fuerza, y que es un lastre filosófico, si se quiere. Y acá no puedo resistirme, y ya con esto por hoy termino y habilito si quieren hacer algunas preguntas o comentarios. Pero hay una cita que me pareció que es excelente, que no sé si concuerda demasiado con lo que pude trabajar hoy, pero con esto termino. Los hechos de los que les hablo son hechos de discurso. Esta cita es del seminario 20, clase 1. Los hechos de los que les hablo son hechos de discurso, un discurso cuya salida buscamos en el análisis. ¿En nombre de qué? De dejar plantados a los demás discursos. Mediante el discurso analítico el sujeto se manifiesta en su ansia, a saber, en lo que causa su deseo. Si no hubiese eso, yo no podría recapitular con una topología, que pese a todo no se refiere a la misma incumbencia, al mismo discurso, sino a otro muchísimo más puro, y que pone de manifiesto mucho más el hecho de que no hay génesis sino de discurso. El que esta topología converja con nuestra experiencia hasta el punto de permitirnos articularla, ¿acaso no es algo que puede justificar lo que, en lo que ofrezco, se sustenta? Y acá hay un neologismo, se suspeora, por el tema del seminario anterior y por no recurrir nunca a ninguna sustancia. Me acuerdo de la cita del comienzo en la cual decía que Lacan que la energía no es algo sustancial. En eso también hay una coincidencia muy fuerte. Por no recurrir nunca a ninguna sustancia, por no referirse nunca a ningún ser y por estar en ruptura con cualquier cosa que se denuncie como filosofía. Fíjense que la topología para Lacan viene a este lugar, a poder pensar de una manera totalmente distinta lo que implica la teoría y la experiencia, entendida no como experienciar el psicoanálisis. Bueno. Hasta acá lo que... Seminario 20, clase 1. Acá también aparece el tema de la compacidad, del espacio compacto como espacio de goce. Bueno, esto es lo que preparé y si quieren hacer preguntas o objeciones despiadadas, bienvenidas sean.
Yo tenía entendido, fue una cuestión prácticamente intuitiva, que la esfera era un modelo complicado para pensar el sujeto justamente porque no tenía agujero. Es decir, entonces funcionaba como una superficie cerrada que delimitaba de un modo el interior exterior de un modo muy evidente. Pero por ejemplo, el toro, si no me equivoco, ¿no? Es una superficie cerrada, pero tiene un agujero, y justamente el agujero es lo que permite poner en jaque de algún modo esta lógica binaria adentro, afuera, interior, exterior, porque no lo sé matemáticamente, pero el agujero dentro del toro es el núcleo, si se quiere, el centro del alma del toro, ¿no? ¿No es el alma? No me acuerdo. El toro es una superficie cerrada que también tiene el interior. De hecho, El alma del toro es el interior. De hecho, lo que... ¿Es el agujero? No, de adentro. Bueno, pero el agujero del... Claro, está bien. Claro. Pero y el agujero del toro, digamos, es constitutivo del toro mismo. Pero el agujero central, el agujero central. Pero es una propiedad del toro, en tanto no puede haber toro sin ese agujero. No sé, yo la verdad del toro no digamos, yo tengo la impresión que el agujero central del toro, no el agujero central que lo constituye como superficie topológica, tengo entendido que justamente es lo que complica la idea de interior y exterior dentro del toro. El toro tiene la superficie cerrada, interior y exterior. Y no es la esfera la única superficie cerrada. Claro. Para retomar un problema argumentativo, porque nosotros tenemos una tendencia muy fuerte al reduccionismo, y entonces haríamos algo así como superficies topológicas adecuadas para el psicoanálisis y superficies topológicas enemigas del psicoanálisis. Esa sería la esfera, pero Lacan no trabaja así. No es que haya una superficie topológica que nos convenga. Depende de qué tipo de problemas uno enfrente. Esos problemas pueden ser planteados de una forma específica a partir de la topología, o de otra forma específica a partir de otras geometrías. Lo que permite el toro, por ejemplo, es un destino distinto respecto de la línea cerrada de Jordan. En la esfera, toda línea cerrada de Jordan divide la superficie en dos, en un interior y un exterior. Y esta es una ley universal, en la esfera. En el toro no. Quiere decir que podés empezar a pensar sobre el toro líneas cerradas de Jordan, descriptivamente círculos, que se comporten de una manera y círculos que se comporten de otra manera. En la esfera todos los círculos se comportan de la misma manera. Con lo cual podés trabajar, por ejemplo, la diferencia entre demanda y deseo sobre el toro y no sobre el círculo, porque las vueltas de la demanda serán indiferenciables de las vueltas del deseo en la esfera, ya que en la esfera todos los círculos se comportan igual. Pero no es que sean una abierta y otra cerrada. La que es abierta es la banda de Möbius. Y si no les parece impertinente, un modelo para pensar ese abierto y ese cerrado. Por ejemplo, el aro de básquetbol, el deporte del básquetbol. Para las chicas, el que se juega con la mano. Un amigo mío estaba viendo básquet y pasa la mujer por detrás y le dice, otra vez fútbol. Mira todo el día fútbol, tipo, pero estaba viendo básquet y él se da vuelta y dice, no, básquet, pero estoy viendo fútbol. Y esa es una diferencia enorme entre el básquetbol y el fútbol. Y es que en el aro de básquet, el aro delimita una región del espacio con claridad absoluta, pero no la cierra. Eso está muy bueno para pensarlo. Queda delimitado. O sea, es indubitable si pasó o no la pelota por adentro. La red es solamente por una debilidad visual. A veces la pelota pasa tan rápido que si no hubiese red que frena la pelota no lo veríamos.
Pero la pelota pasa o adentro o afuera. Ese es un espacio delimitado, pero no cerrado. Si fuese cerrado, no habría forma que la pelota entre o no habría forma de que la pelota salga. La esfera es una superficie cerrada por este problema de que la superficie no encierra, y el toro también es cerrada. Confunde lo del agujero del toro. Se podría decir así: el agujero es tanto del toro como de la superficie envolvente del toro. Piénsenlo. El toro no es una superficie agujereada, digo. Ese es un error al cual arribamos nosotros por una oposición imaginaria entre la esfera y el toro. De hecho, yo te puedo dar una fórmula del toro sin dibujar la rosquilla. Hay otra forma de escribirlo, no hace falta la rosquilla. El toro no es la rosquilla. Lo que la virtud del toro es que puede ser sumergido en el espacio 3D, que sería el recubrimiento de una rosquilla de una cámara de coches. ¿Se entendió lo que dije? Plantea Lacan como centro exterior, es y no es. Es y no es. Pero perdón, entonces el toro no tiene un agujero, no tiene un agujero el toro. No, el toro no tiene un agujero como la esfera no tiene un agujero. No es una superficie agujereada. Si fuese agujereada tendría que ser abierta. Y es cerrada. Lo que pasa es que sumergida en el espacio 3D te brinda la posibilidad de inscribir dos tipos de círculos totalmente distintos. Había una pregunta. Hola, Julián, ¿se escucha? Apa. Ah, bueno. Se escucha perfecto. Hola, buenas noches. Quería ver si funcionaba primero. Un aplauso. Un aplauso, se escucha. Se escucha bárbaro. Pequeño paso para... Bueno. Hola, quería comentarles que me llamó mucho la atención que justamente el título de hoy, porque el New York Times acaba de publicar el lunes 12 de agosto un artículo exactamente con los últimos avances de la física. Y el artículo es sobre los agujeros negros y la paradoja del Firewall. Que los físicos están durante el último año, ese artículo dice, concentrados en solamente ese tema, los agujeros. Sí. Y la razón es que a partir de esa nueva teoría que está elaborando, que no están de acuerdo, están elaborando esa teoría, ellos dicen que va a cambiar la teoría de la relatividad, la teoría de la gravedad y de cómo pensamos el universo. Sí. ¿Sigue o no? Ah. Lo que estamos trabajando de acá a partir de la teoría del agujero, lo que nosotros pensamos en la teoría y los físicos en este momento están haciendo exactamente la misma estrategia. Sí. En rigor. Sí. En la teoría de la relatividad general, es decir, en las consecuencias de las aplicaciones de la teoría de la relatividad general, el agujero negro viene a ocupar un lugar homólogo al Big Bang, es decir, es una singularidad, es decir, es una predicción que solamente puede ser elaborada a partir de la implementación de dicha teoría, pero que dicha teoría no permite explicar. De ahí que es necesaria la reformulación de las teorías existentes, y se estima de que una teoría que combine la relatividad general de Einstein con la mecánica cuántica, una gravedad cuántica, podría explicar la existencia de agujeros negros, como también la hipótesis del Big Bang. Ahora bien, el tema es que
cuando se habla de agujero negro no es estrictamente lo mismo que cuando estamos hablando de agujero en este sentido, porque no hay una evidencia de que se trate ni de un agujero. De hecho, agujero negro es una designación gráfica, porque no puede ser negro, porque no sale la luz. Obvio, a partir de la radiación, la hipótesis de la radiación de Hawking, se estima de que no es que del agujero negro no sale nada, sino que emite radiación, pero esa radiación es tan pequeña que no se distingue de la radiación cósmica de fondo, con lo cual es indetectable. Bueno, en fin, pero sí que Lacan, yo creo que de hecho todo mi trabajo que vengo haciendo se basa en eso. Muchas de las hipótesis de Lacan son articulables con los desarrollos más modernos de la física. Ya son las 10, discúlpenme, pero tengo que salir corriendo. Sí. Sí.